pantalla, ya podemos empezar. Luisa, buen día. Buen día. Ahora sí, Orlando, ya podemos empezar. Listen, me da opción para compartir, por favor. Ya está Listen. habilitado. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Veamos dónde está. Aquí está. Bueno, vamos a comenzar. En principio tengo usted muy buenos días, licenciada, y buenos días, compañeros. El tema que voy a desarrollar y tratar de explicar va a ser el ultrasonido. Bien, para comenzar, vamos a empezar a desenvolver. ¿Qué es el ultrasonido? El ultrasonido es un agente físico que transmite ondas mecánicas de mayor frecuencia que las del sonido, a través de un medio físico como puede ser un gel específico, que puede propagarse y transmitir energía, calor profundo, gracias a la vibración que produce. Los principios físicos del ultrasonido. La frecuencia más usada en la terapia ultrasónica son las de 1 y 3 MHz, respectivamente, con frecuencias de oscilación que se obtienen al hacer pasar energía eléctrica a través de un cristal natural o artificial, con cualidades piezoeléctricas. Una cuestión a tener en cuenta es que la frecuencia de un MHz penetra a más que la de 3 MHz, al igual que sucede con las corrientes electromagnéticas. De aplicación en terapia, mayor frecuencia, menor penetración. Por lo tanto, si nos enfrentamos a unas patologías que han alterado tejidos superficiales, podemos acceder a ellas con 3 MHz, a profundidades de 3 o a 4 centímetros. Solo lograremos los resultados deseados con 1 MHz. Podemos ver la imagen de acá, de la derecha. La frecuencia de 1 MHz tiene penetración. La frecuencia de 3 MHz es de menos penetración. La frecuencia alterna de 1 MHz más 3 MHz tiene alcance y penetración doble, ¿no? Serían con dos frecuencias. Los beneficios del ultrasonido. Bien, los beneficios que podemos observar, o podemos observar, leer, ¿no? Favorece la cicatrización de las lesiones, genera vasodilatación de las zonas con hiperemia y aumento del flujo sanguíneo, incrementa el metabolismo local con su estimulación de funciones celulares y de la capacidad de regeneración tisular. Incrementa la flexibilidad de los tejidos ricos en colágeno con disminución de la rigidez articular y la contractura. Genera también un efecto antialgésico, antialgésico o analgésico, perdón, y espasmolítico, que son las más útiles en lo que en indicaciones se refiere, ¿no? Acelera la tasa de curación y mejora la calidad de la reparación. Bien, los efectos del ultrasonido. En los efectos del ultrasonido podemos observar que son 6, de los cuales son efectos térmicos, efectos mecánicos o no térmicos, efectos biológicos, efectos químicos
efectos de masaje o efecto placebo. En el efecto térmico de ultrasonido, diatermia por ultrasonido. Algunos trabajos informan que las evaluaciones térmicas de 1 grado centígrado sobre la temperatura base estimulan el metabolismo y la reparación líquida. Bien, cualquier tipo de energía al actuar sobre el cuerpo humano sufre una transformación en forma de calor, lo cual supone una pérdida con una relación a los objetivos primarios, para los cuales se usa esencialmente. Por ejemplo, en los ultrasonidos resulta inevitable que la agitación del tejido, debido a la vibración, genere calor. Si debemos considerar que el calor añade una cualidad extra a la terapia con ultrasonidos, es otro asunto. Durante mucho tiempo se ha considerado así. Con el paso del tiempo y la práctica parece que cada vez más claro de los resultados positivos del ultrasonido se deben fundamentalmente al efecto mecánico sobre los tejidos. Bien, lo que quiere decir más o menos, o da a entender que el ultrasonido es más efectivo con el efecto mecánico a reparaciones de la piel, ¿no? Sobre los tejidos. El efecto mecánico o efecto no térmico eh, son responsables de los logros obtenidos con el tratamiento con ultrasonido. Al aplicar el cabezal y conectar al cuerpo por un equipo de ultrasonido, hacemos vibrar el tejido subyacente hasta que la profundidad deseada, esa vibración de alta frecuencia, es la que nos resulta útil en las tendinitis y en las cicatrices queloides para lograr una mayor elasticidad del tejido que tratamos. Esta vibración es capaz de movilizar en el ámbito celular tejido esclerotizado, adherido, que no podemos alcanzar con otro tipo de vibración, manuales o con equipos de masaje. Son resultados de eventos mecánicos producidos por ultrasonido como micromasaje, cavitación y vibración acústica, también conocido como el efecto mecánico. El efecto biológico. En el efecto biológico podemos realizar la vasodilatación, incremento del metabolismo local, incremento de la flexibilidad, efecto antiálgico y espasmolítico. Si podemos utilizar los ultrasonidos en fonoforesis, se debe a que produce el aumento de la permeabilidad de la membrana a nivel celular y por tanto podemos administrar por medio líquido o gel sustancias que favorezcan la recuperación. Con la fonoforesis nos aprovechamos de este efecto para introducir con la presión del sonido moléculas que nos ayudarán en el proceso de rehabilitación del paciente. En el efecto químico, indudablemente los ultrasonidos van a acelerar los procesos químicos sobre la zona en que se aplica. De igual forma que tras verter un azucarillo en el café caliente, lo agitamos para que se disuelva antes. Al provocar una vibración del tejido, logramos una aceleración de los intercambios en la zona, que incluirá además un aumento de riego sanguíneo durante el periodo que dura el tratamiento. La acción química. Los ultrasonidos hacen penetrar agua coloides y transforman geles en sólidos. Como podemos observar aquí en la imagen, el ultrasonido hace que penetre agua, como menciona, y coloides que pueden transformar geles en sólidos, ¿no? Efecto masaje. Hay quienes plantean que es el primer responsable de la mayor parte de los efectos logrados por los ultrasonidos.
También es posible que sea responsable de la adicción de muchos pacientes de mutuas y ejerce a los ultrasonidos. Siempre resulta agradable en el contrato suave y circular de los ultrasonidos. Encontramos quien se pegue a él al margen del resultado que obtenga con el mismo. No cabe duda que este tipo de masaje con los ultrasonidos es una de las características, es una de sus características, perdón. En mi opinión, tiene un efecto que el calor producimos al pasar el cabezal sobre la piel. Ninguno, pero no. Ese era mi opinión, perdón. Efecto placebo. Explicar a un paciente cómo la técnica de fisioterapia que va a recibir sirve para disminuir el dolor y cuanto más convincentes sean a nuestras explicaciones, provocará una activación neuronal en el cerebro del paciente que disminuirá una sensación dolorosa. En un estudio se observó cómo los efectos del ultrasonido sobre el dolor eran similares cuando se aplicaba el tratamiento, cuando la máquina apagada y encendida. Cuando pretendemos actuar sobre percepciones, basta con convencerlos de algo para que funcione. Como el dolor o el estado de ánimo son procesos conscientes, se puede manipular a través de un simple pensamiento, siempre y cuando creamos en él. En el efecto placebo da a entender que cuando estemos tratando, digamos, a nuestro paciente y siente un dolor, basta de tratar de convencerle que un tratamiento le va a curar. Es tratar de meterle a esa idea. Por ejemplo, aquí dice que prendía y apagaba la máquina, ¿no? O el tratamiento. Y bueno, el terapeuta le decía que va a funcionar, le explicaba el tratamiento que se va a hacer mejorar. Sin embargo, digamos, eh, era solo lo que estaba en su mente. Y él se calmaba, ¿no? Le metía esa idea y el paciente captaba esa idea. Y el paciente entonces ya no sentía dolor. Y podría ser más o menos así la explicación. Bien, las precauciones que debemos tener con el ultrasonido es no utilizarlo en mujeres embarazadas sobre el útero y tejido próximo. Sobre perdón, sobre protuberancias óseas, marcapasos, testículos, ojos en general, sobre zonas de aplicación directa con contenido elevado de líquido. No utilizar sobre o próximo a implantes metálicos por el riesgo predecible de quemaduras. No utilizar en procesos artrósicos ni en fracturas en procesos de consolidación. Atención a las dosis y al movimiento constante del cabezal en pacientes con pérdida de la sensibilidad. Los ultrasonidos pulsátiles, llamados así internamente de los ultrasonidos, siguiendo un patrón rítmico de 20 a 80, 50, 50, etc. En el primer caso de ultrasonido se aplica el 20 a 100 por unidad de tiempo. En el segundo caso que hay un 50 de 100 de actividad del ultrasonido y un 50 de 100 de reposo por el ultrasonido de 100. Conseguiremos disminuir de forma notable el efecto térmico. Habremos aumentar el tiempo para adaptarlo a la dosis. La aplicación de ultrasonidos pulsátiles son de 50 a 50, que requiere el doble de tiempo a misma intensidad que el ultrasonido continuo. Bien, aquí podemos ver que es la bursitis, que se aplica de 0,5 a 1 minuto en 8 sesiones. De 8 minutos y son de 10 sesiones. La celulitis es de watt por centímetro, que es de 1.
Se aplica 10 minutos. Las sesiones son de 15 a 20. En la epicondylitis también son watts por centímetro de 0.5 a 1. Se realiza durante 8 minutos y las sesiones son de 10. Eso sería todo, licenciado. ¿Qué ha pasado, Orlando? ¿Ha leído sus diapositivas? Sí, licenciado, es que era mucho texto y había muchas más cosas. Pero ni siquiera he editado, Orlando. ¿Qué ha pasado? Lo que decía el autor ha copiado tal cual, no está bien eso. Sin embargo, estaban así las ideas principales acerca del ultrasonido. El ultrasonido es uno de los equipos más utilizados por los fisios porque, como usted ha puesto en su pantalla, tiene efectos térmicos, mecánicos, biológicos, químicos y placebos. Estos efectos van a generar las respuestas fisiológicas que nosotros queremos generar en nuestro paciente. Hay dos tipos de ultrasonido, el continuo y el pulsante. Y hay dos frecuencias del ultrasonido. Lo que habíamos dicho, de 1 megahertz y de 3 megahertz. De 1 megahertz para trabajar tejidos profundos y de 3 megahertz para trabajar tejidos superficiales. Hay un poquito de discrepancia en uno de sus protocolos donde decía que para celulitis 1 megahertz. En realidad 3 megahertz es utilizado para trabajar edemas y celulitis, porque la celulitis está a nivel dérmico, ¿no es cierto? La acumulación de líquido con las toxinas. Entonces, en esos casos se utiliza 3 megahertz. El 3 megahertz tiene un ingreso en superficie más disminuido, o sea, la profundidad en la que ingresa es mucho menos. Y en cambio, 1 megahertz me permite llegar hasta tejido musculoesquelético, hasta tejido más profundo, con una gran intensidad de trabajo y con una buena respuesta fisiológica. Ahora, algo que también es importante, que no ha estado en su explicación, son las técnicas de aplicación. El ultrasonido se puede aplicar de forma directa, de contacto directo con la piel y obviamente el medio de deslizamiento sería el gel. La segunda técnica es la técnica de acoplamiento directo también y la otra es la técnica de acoplamiento indirecto. En la de acoplamiento indirecto, entre el ultrasonido y el tejido a tratar, se coloca una bolsa de agua, la cual está dentro de una bolsa de látex, ¿no? Que es muy parecido a los guantes de látex o a lo que son las bolsas de los condones. Entonces, dentro de una pieza se coloca líquido y eso se trabaja en superficies irregulares, por ejemplo, donde hay eminencias óseas muy marcadas, como maleolos, epicóndilos. ¿Eso para qué? Para no generar un ingreso de onda ultrasónica que lastime al periósteo. Y la última técnica que también se utiliza para superficies irregulares o amplias es la técnica subacuática, donde ingresamos el cabezal del ultrasonido a una fuente o bañador plástico y va a estar en dirección contraria al segmento a trabajar. Ahora, las maniobras que se van a dar por contacto directo son maniobras circulares o longitudinales, que también son maniobras que se van a ir utilizando tanto para tejido profundo como para tejido superficial, músculos, piel, etc. A ver, déjenme ver un cachito. Voy a compartir esta pantalla para ver esos detalles, ¿ya? Denme un segundito.